Hola a todos. Primero, muchas gracias a FUCA por haberme invitado a la charla y además por haber sido partícipes de mi formación. Yo me formé aquí como oncóloga, terminé la residencia en el año 2013 y desde ese momento estoy acá como médica de planta. Y bueno, mi intención de participar en estas charlas junto con la comunidad para mí es muy interesante, dado que son herramientas que hacen que ustedes como pacientes, la mayoría, puedan sobrellevar esta enfermedad y a nosotros como médicos enriquecernos con la experiencia que ustedes tienen para poder llevarla al resto de los pacientes que a veces viven lo mismo que ustedes, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre Tuve cáncer, no perdamos el control. Es una charla médica introductoria, después va a hablar la psicóloga y después la intención es que son charlas cortas para que entre todos podamos discutir cuáles son sus vivencias con respecto a esto, ¿no? Cómo lo viven ustedes, qué incertidumbres tienen, cómo lo vivieron, los que lo han vivido, los que lo están viviendo. Eso creo que es lo que va a ser más interesante de todo. Bueno, empecemos. Lo primero que quise hacer me pareció muy interesante analizar el título, porque es un título que engloba varias cosas que uno tiene que poder darle una connotación. El tuve cáncer. Lo primero es la palabra tuve. Tengo, ¿cómo voy a seguir ante esta situación? ¿Es un tuve de no voy a tenerlo más? En realidad es un tuve porque un paciente terminó su tratamiento, pero el paciente continúa en controles porque la probabilidad, aunque sea variable según el tumor que tenga el paciente, puede reaparecer. No por eso uno tiene que asustarse, sino que va a tener que ocuparse en esa etapa que le queda posteriormente y va a continuar con estos controles. Entonces, no perdamos el control. No perdamos el control tiene dos connotaciones interesantes. Uno es, no perdamos el control, tengo que seguir en control, claro que lo tengo que seguir, porque eso va a ayudarme a detectar precozmente si hay una recurrencia de la enfermedad, donde es variable, como dijimos previamente, pero la detección precoz me va a ayudar a poder obtener mejores tratamientos si ocurriera esa recurrencia de la enfermedad. Y tengo que ocuparme y no preocuparme por esa situación, es decir, tengo que ir a los controles médicos y tendré que hacerme los estudios que están estipulados a hacerlos, pero no perder el control de decir tengo que hacer 50 estudios para, si aparece algo nuevo, poder detectarlo. Hay diferentes instancias de la enfermedad oncológica. En lo que realmente nos vamos a ocupar ahora, por esto de tuve cáncer, es más que nada de aquellos pacientes que han tenido una enfermedad que estaba localizada, ¿sí? Y no una enfermedad metastásica, donde una enfermedad metastásica es aquella enfermedad donde ya se diseminó o no está localizada y donde la quimioterapia es lo más importante. ¿Por qué? Porque necesito un tratamiento que vaya a todo el organismo. La radioterapia y la cirugía también son importantes, pero en menor medida. En este caso de enfermedad metastásica, un paciente quizás tenga que hacer tratamientos sucesivos en el resto de su vida porque el objetivo es cronificar la enfermedad. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos, el más largo posible. Hoy por hoy, el advenimiento de nuevos tratamientos ayuda a que ese tiempo sea muy prolongado. En cambio, en la enfermedad localizada, es un tumor chiquito, probablemente, que estaba localizado y que con la cirugía, que es el tratamiento primordial, se pudo sacar y a veces hay que complementar con algún otro tratamiento. Por ejemplo, la radioterapia o la quimioterapia o la hormonoterapia que no lo puse. Es decir, que el tratamiento generalmente tiene una finalización y la intención de ese tratamiento va a ser la curación. Es de ese subgrupo de pacientes en el que hoy va dirigida esta charla, es decir, tuve cáncer para esta instancia. Son diferentes escenarios, obviamente no es lo mismo un tumor de mama, un melanoma, un cáncer de riñón, un cáncer de colon. Diferentes tumores tienen diferentes instancias, diferentes pronósticos, diferentes probabilidades de recurrencia, no solamente por el tumor, sino por el estadio. No es lo mismo un estadio 1, 2, 3, que son tumores más chiquitos, menos agresivos, los estadios 1, hasta el estadio 3. Y los factores de riesgo, que después los vamos a ir discutiendo, también son cosas que vamos a tener que ir trabajando. Los pilares en lo que es esta etapa de control, yo los pude identificar o me gustaría desarrollarlos en tres instancias. Por un lado,
los estudios van a ayudarme a detectar precozmente una recurrencia, es decir, esa instancia de controles que yo voy a hacer con los pacientes va a ser justamente controles para detectar precozmente la recurrencia. Por otro lado, esa etapa de control donde finalizó el tratamiento me va a ayudar también para ver qué factor de riesgo pudo haber ayudado a desencadenar esa enfermedad. Y también trabajar sobre eso, porque empieza una etapa distinta, una etapa donde el tratamiento terminó. Bueno, ¿qué cosas puedo hacer para ir modificando esa situación? Y prevenir otras neoplasias, otros tumores. Con respecto al pilar número 1, que dijimos detectar precozmente la recurrencia, hay diferentes algoritmos según el tipo de tumor o el estadio, ¿sí? Los estudios y la periodicidad con el cual se van a hacer va a ser diferente según el tumor y según la instancia de la finalización del tratamiento. Es decir, terminé mi tratamiento, al primer año voy a hacer determinados estudios, al tercer año voy a hacer otros, a los 5 años voy a hacer otro. Al principio van a ser más frecuentes y después van a ser más aislados y diferentes estudios probablemente. Cuando les digo que hay diferentes algoritmos, nosotros como médicos tenemos guías para ayudarnos a esto. Esas guías no dejan de ser guías y uno igual personaliza el seguimiento del paciente según el paciente. Esas guías nos dicen, bueno, si un tumor era chiquito y según tipo de tumor, tal es el estudio que debería hacer, pero según mi paciente yo lo voy a personalizar según eso. Eso se los puse como ejemplo de cómo son las guías que nosotros podemos llegar a utilizar. ¿Qué estudios o cómo yo voy a seguir un paciente? Tenemos diferentes herramientas. La herramienta más fácil para el médico y la que uno debería utilizar más frecuentemente es el examen físico, revisar al paciente. El médico que no revisa al paciente no sería algo correcto. Hay que revisar los ganglios, auscultar el paciente. Eso es fácil, se puede hacer en la consulta y se puede hacer con una periodicidad más frecuente. En cambio, los diagnósticos por imágenes, uno tiene que hacerlo en un tiempo X, porque si lo hace muy frecuentemente, si uno utiliza radiación, no es apropiado para el paciente hacerlo en periodos cortos, y por eso es que al principio se hacen más precozmente, pero después uno intenta evitarlos. ¿Por qué? Porque entramos en una zona de riesgo menor para el paciente y también tenemos que protegerlo de todos los efectos secundarios de los estudios. El laboratorio también nos puede llegar a ayudar para detectar alguna anomalía y para el seguimiento general del paciente, porque uno es, además de oncólogo, médico clínico, y empieza a controlar otras cosas, ¿no? Empezamos a ver la hormona tiroidea, el colesterol, el hepatograma, la función renal, otras cosas que como médicos clínicos siempre igual nos gusta ir viendo en el seguimiento del paciente, por más que no tenga que ver estrictamente con el tumor. Sí, cuando quieran. Hablaste del examen físico, ¿cuál sería la periodicidad? Va a depender del tipo de tumor. Por ejemplo, un paciente con melanoma, yo tengo que revisarle la piel. Un paciente que ha tenido un melanoma y se lo han sacado, tengo que ver, ese paciente tiene mayor riesgo de tener un nuevo melanoma. Entonces tengo que revisarle la piel, tengo que revisarle los ganglios, y eso lo hago cada visita. Si es al principio que terminó su tratamiento, generalmente lo hago cada 45 a 60 días, y después lo voy espaciando en el tiempo. Obviamente, volviendo al tema melanoma, generalmente hay otras personas que van a ayudar al diagnóstico. El dermatólogo para mí es muy importante en esa patología. En el examen mamario, para un cáncer de mama, generalmente cada mes y medio o 2 me puede alcanzar y los estudios se los voy a pedir quizás anualmente. O a los 6 meses le puedo pedir una mamografía. ¿Por qué? Porque no usa radiación y es un estudio que es poco cruento para el paciente. Ahora, pasaron 3 o 4 años del diagnóstico del melanoma, ya ahí por eso es que digo, va a cambiar según el momento en que estemos de control o de vigilancia de ese paciente. Esto es lo que les decía. Los primeros 2 años de haber terminado un tratamiento son los años de mayor riesgo de que reaparezca la enfermedad. Intentamos no dar el alta, porque en realidad, o decirle al paciente, el riesgo no es 0, nunca va a ser 0, para que no se pierda ese control que el paciente tiene que hacer. Obviamente que después de los 5 años la probabilidad es muy, muy baja y el control, con que sea a veces anual, nos puede alcanzar, tanto por imágenes como con el médico. A veces, como es fácil, le decimos al paciente que venga cada 6 meses en esa instancia, pero porque el paciente se siente también más cuidado y nosotros también nos sentimos un poco más seguros de ese paciente. Pero la verdad es que se va diluyendo con el tiempo el riesgo de la recurrencia.
Eso es con respecto a los controles. Pero más allá de lo que les dije, de cuáles son los estudios y cómo deberían ser los controles, hay otras cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, el tema de los factores de riesgo. Tenemos que evaluar, si no lo hicimos antes, qué antecedentes familiares hay, qué antecedentes hereditarios hay, porque por más que los tumores hereditarios o familiares son muy poco frecuentes, hay que ver o pesquisar en lo que es la familia si hay algún riesgo, porque podemos tener una intervención tanto para el paciente como para su familia. Y por el otro lado, en sí mismo, para el paciente, pesquisar todas aquellas situaciones no saludables que podemos cambiar para que el paciente pueda vivir mejor. Entonces, evaluar si el paciente fuma, si el paciente, cómo es su alimentación, ver si es una alimentación sana o si podemos tomar alguna intervención a ese nivel. El estrés laboral, cuántas horas trabaja, si vive para el trabajo y nada más, son todas cosas que uno puede ir cambiando y probablemente darle mejor calidad de vida. Igual vamos a ver que cuando el paciente se relaja y termina toda esa etapa del diagnóstico, del tratamiento, muchas veces es el mismo paciente el que se empieza a replantear qué cosas son las que puede modificar para vivir mejor. Bueno, las relaciones familiares y el ejercicio. Intentar buscar una actitud más saludable. Y con respecto a la prevención de otras neoplasias, es cuando nos vamos alejando de esta, no olvidarnos que hay muchos otros tumores que pueden ser prevenibles y que tienen cierto algoritmo para ir, por ejemplo, la videocolonoscopía a partir de los 50 años, la mamografía, el estudio ginecológico, llegan después de algún tiempo a tomar una relevancia y obviamente no hay que no descartar ningún ámbito saludable y hay que continuar con los controles habituales. Después yo entonces me puse a pensar, a mí en la consulta, cuáles son los temas que surgen, qué es lo que me plantea un paciente en esta instancia donde terminó su tratamiento. Por un lado, el paciente viene y me dice, retiré el estudio, estoy en control, retiré mi tomografía, la ansiedad o el miedo que le genera el ver ese informe. ¿Qué tiene que hacer? Muchas veces uno va y retira el informe y quiere leerlo, pero se encuentra solo, no sabe cómo interpretarlo, se angustia, lo llama al médico, le manda una foto de qué es lo que tiene o quiere venir a la consulta inmediatamente. ¿Cuál es la mejor forma para poder sobrellevar esa situación? Y entonces a veces pasa que uno le dice, bueno, retíralo y venís directamente a la consulta para no pasar por esa situación. Eso es una de las cosas que se ven en la consulta. Otro es, a veces hay pacientes que dicen, pero no será necesario ya hacer una ecografía, como que tienen esa necesidad de estar en lo seguro y pedir algún estudio de más, ¿sí? Hay que llegar a un equilibrio, ni más estudios ni menos estudios. Un equilibrio que generalmente se conversan con el médico. Si ustedes me dicen, me quiero hacer una ecografía de mama a los 6 meses o a los 4, por las dudas o algo. Bueno, la verdad es que al principio una ecografía de más al paciente no le va a hacer mal. Si lo deja tranquilo, no tiene radiación, no le va a hacer perjudicar para la salud. Pero si ustedes me dicen, no, quiero una tomografía, un centellograma, una resonancia por las dudas, bueno, ahí tendremos que nosotros como médicos interactuar con ustedes y decirles, mira, la verdad es que si no tienes ningún síntoma ni nada, preferible esperar, vamos a ir viendo y darle esa tranquilidad. Después es, obviamente, cualquier cosa que nos pasa como pacientes, me duele la espalda o algo, muchas veces estamos tan alertas que siempre lo asimilamos con que es el tumor. Entonces, bueno, obviamente se lo tienen que transferir al médico, esa preocupación que tienen, pero quizás hay que esperar si ese dolor fue por haber hecho algún mal movimiento, haber dormido mal. Y si sigue estando a pasar del tiempo, bueno, ahí empezará a tomar mayor relevancia y pediremos algún estudio, pero es muy frecuente ver en la consulta que cualquier síntoma nos despierta una preocupación, que no está mal, digamos, pero ocurre. Y lo último, con respecto a la necesidad de ese vínculo médico-paciente tan estrecho que es tan necesario, ¿sí? El paciente necesita encontrar en el médico una persona con la quien conversar, con la quien sentirse seguro de lo que están haciendo es lo correcto, de que le lleva el apunte, de que todo lo que le pasa es escuchado y poder hablar de todo, poder hablar de la enfermedad, de la familia, de cómo es su vida habitual, son cosas muy importantes.
Y otras cosas para trabajar es el ámbito laboral. Generalmente uno lo ve muy frecuentemente, que es una situación de estrés muy importante y que uno a veces tiene que parar un poco desde ese ámbito. La familia, la necesidad de tener a la familia cercana en esta situación. Y el autocuidado de la salud. Yo tengo que cuidarme porque he tenido esta enfermedad y porque además tengo que cuidarme como cualquier persona tiene que cuidarse. Entonces, no solamente por esta enfermedad, sino por otras, que a veces no son oncológicas, sino que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares, con otras, con la hipertensión, con un montón de otras cosas que son importantes que las tengamos en cuenta, porque son muy relevantes en sí. Y creo que nada más. Muchas gracias.